Me llamo Sarah Michei, tengo 36 años y vivo en una ciudad pequeña de Texas llamada Rockfield. Aquí las calles huelen a café recién hecho por la mañana y a barbacoa los fines de semana. La gente te saluda por tu nombre aunque solo te haya visto 2 veces. Durante 15 años creí que mi vida estaba bien armada, un esposo estable, Mark, que trabajaba como supervisor en la planta de ensamblaje, una hija de 14 años, Lily, buena estudiante y mejor persona, y una casa modesta, pero nuestra. Pero la verdad, yo ya no me sentía parte de esa vida. No porque Mark fuera malo, al contrario, es el tipo de hombre que cualquiera describiría como bueno y fiable, sino porque, con el tiempo, se volvió predecible. El mismo café, la misma ruta al trabajo, las mismas historias de su jefe, los mismos sábados arreglando el césped. Y aunque suene cruel, yo quería sentir algo distinto. Todo cambió el día que conocí a Alejandro Ramírez. Trabajaba en una pequeña taquería cerca de mi oficina, un mexicano estadounidense con sonrisa amplia, acento suave y esa forma de mirarte como si fueras la única persona en el mundo. A veces, cuando me servía, me decía: Señora Michei, usted merece comer bien, no como esas ensaladas tristes que traen las americanas al trabajo. Reía, y yo también. Era imposible no hacerlo. No pasó mucho para que empezáramos a hablar más allá del buenos días. Él me contaba historias de su infancia en El Paso, de cómo ayudaba a su mamá en la cocina, y yo le hablaba de todo lo que en casa se quedaba en silencio. Había algo en el que me hacía sentir vista, escuchada. Lo sé. Incluso mientras escribo esto, me doy cuenta de lo ingenuo que suena. Pero en ese momento, Alejandro me parecía lo contrario a Mark, espontáneo, cálido, atento. Y, para ser honesta, parte de mí pensaba que estar con alguien diferente era casi una forma de rebelión contra ese ambiente cerrado y, a veces, condescendiente de nuestro pueblo, donde más de uno soltaba chistes sobre los mexicanos, como si fueran inofensivos. Al principio eran solo conversaciones, luego, mensajes. Mensajes que borraba por miedo a que Mark los viera. Y después, vino la primera invitación. Si tu esposo se va el fin de semana, podríamos vernos. Puedo cocinar para ti algo que no olvidarás. Ese viernes, Mark preparaba sus cosas para ir a pescar con sus amigos de la secundaria. Lo vi moverse por la casa con ese orden casi militar que tiene para empacar, cañas limpias, carnada en su caja, botas junto a la puerta. ¿Seguro que estarás bien aquí?, me preguntó, sonriendo. Claro, cariño. Aprovecha y relájate. En cuanto cerró la puerta y escuché el motor de su camioneta alejarse, mi corazón empezó a latir más rápido. Miré el reloj, faltaban 3 horas para que Alejandro llegara. Pasé ese tiempo arreglándome más de lo habitual, un vestido que sabía que me favorecía, un perfume que casi no usaba. Parte de mí sentía un cosquilleo de emoción, otra parte, sabía que estaba cruzando una línea que no tendría retorno. Cuando Alejandro tocó la puerta, el atardecer ya bañaba la calle con luz naranja. Llevaba una bolsa con ingredientes y una botella de tequila. Listo para cocinar, y para lo que venga, dijo con una sonrisa que era puro desafío. En ese momento, no pensé en Mark, ni en Lily, ni en lo que vendría después. Pensé solo en mí. En sentirme viva, aunque fuera por una noche. El timbre sonó 2 veces, y mi corazón dio un salto. Abrí la puerta y ahí estaba Alejandro, con esa sonrisa que parecía iluminar más que la luz del porche. Vestía una camisa blanca arremangada y unos vaqueros gastados, y traía en las manos una bolsa de mandado y una botella de tequila reposado. Buenas noches, Sarah, dijo, pronunciando mi nombre como si fuera un secreto compartido. Entró como si hubiera estado aquí 1000 veces, dejando la bolsa sobre la encimera de la cocina. Empezó a sacar tomates, cebollas, cilantro, carne sazonada, todo perfectamente organizado. Te voy a preparar tacos al pastor como los de mi barrio en El Paso.
Esto no lo consigues en ningún restaurante de acá, dijo, guiñándome un ojo. La cocina se llenó pronto de aromas cálidos y especiados. Yo lo miraba moverse con soltura, cortando la carne, girando la sartén, contándome historias de su infancia, las fiestas familiares, la música, las risas. Me hacía reír, y reírme me hacía sentir ligera. Mientras comíamos en la mesa, me servía trozos directamente en la tortilla, casi rozándome los dedos, como si lo hiciera a propósito. Y aunque era un gesto mínimo, me sentía atrapada en algo que no podía, o no quería, detener. ¿Ves? Dijo Alejandro con una media sonrisa. Un mexicano te cuida de verdad. No como esos gringos fríos que creen que una cena es abrir una pizza congelada. Reí, aunque una parte de mí sintió un pequeño pinchazo. Era un comentario cargado, pero yo lo dejé pasar, justificándolo como una broma. Después de cenar, nos quedamos hablando en el sofá. Alejandro hablaba mucho de sí mismo, de sus planes, de cómo merecía algo más que su trabajo actual. En un momento, me miró fijo y dijo: Tú también mereces algo más, Sara. No puedo creer que tu esposo te deje sola un fin de semana entero. Me sonrojé, aunque sabía que Mark confiaba en mí, y eso me hacía sentir un peso en el pecho. Alejandro notó mi silencio y cambió de tema, sacando el tequila. Un brindis por las segundas oportunidades, dijo, sirviendo 2 caballitos. Bebimos, y el calor del tequila me subió a la cabeza. Él se acercó un poco más. Su mano rozó la mía. No hubo prisa, pero sí una tensión que se hacía más densa con cada minuto. En algún momento de la noche, lo invité a ver el jardín. Encendí las luces suaves que rodeaban el jacuzzi. Él sonrió al verlo. Vaya, esto sí que es lujo, Sara. Mark debe ganar bien para darte estos gustos. Lo dijo con un tono extraño. No de admiración, sino como si ya estuviera evaluando qué podía sacar de ahí. Esa fue la primera grieta. Apenas un destello, pero lo suficiente para que una voz interior me susurrara: cuidado. Aún así, lo ignoré. Quise quedarme con la versión de Alejandro que me hacía sentir viva, no con la sombra que acababa de asomarse. Al día siguiente, me desperté con una sonrisa tonta en el rostro, hasta que vi la mesa de la cocina cubierta de platos y restos de la noche anterior. Alejandro ya no estaba, se había ido temprano, dejándome un mensaje: gracias por todo, hermosa. Nos vemos pronto. Ese gracias sonaba como algo que se le dice a un desconocido después de un favor, no a alguien con quien se comparte una noche especial. Pero me convencí de que exageraba. Durante la semana, Alejandro me escribía mensajes, pero no todos eran dulces. Entre bromas y guiños, dejaba caer comentarios como: apuesto a que Mark no te compra ropa como la que mereces. Ese jacuzzi necesita una buena fiesta, ¿eh? Podríamos escaparnos a Houston, si tú te encargas del hotel. Lo decía riendo, pero cada vez que lo hacía, yo sentía que el peso de la conversación se inclinaba hacia lo que él podía recibir, no lo que podía dar. Un viernes, me propuso algo espontáneo. ¿Por qué no me presentas a tus amigos? Así dejamos de escondernos. ¿Y qué les diré? Pregunté, con un nudo en la garganta. Que somos amigos, claro. Su sonrisa era tan segura que casi sonaba como una orden. Acepté, y esa noche fuimos a un pequeño bar en las afueras de Rockfield. Mis amigas lo miraban con curiosidad, era encantador, contaba chistes, hablaba de su familia, pero también presumía demasiado de cosas pequeñas, como si necesitara constantemente validación. Cuando fui al baño, escuché a 2 tipos en la barra hablando de él. ¿Ese no es Alejandro? Sí, el que salió con Linda, y con Rachel. Ese hombre cambia de novia más que de zapatos. Me quedé paralizada unos segundos. Cuando volví a la mesa, él seguía sonriendo, ajeno a lo que había escuchado.
O tal vez no tan ajeno. Esa noche, al dejarme en casa, me dijo: no le cuentes a Mark nada, ¿verdad? No queremos problemas. Lo dijo con una media sonrisa, pero sus ojos no sonreían. Me quedé en el porche mirando cómo se alejaba, con la sensación incómoda de que yo no era especial para él. Era solo su turno. Pero en lugar de poner fin, me aferré a la idea de que podía ser diferente conmigo. No quería admitir que tal vez había cambiado a un esposo estable por un hombre que medía el cariño en función de lo que podía obtener. Mark siempre fue observador, pero no del tipo que busca problemas. Era de esos hombres que notan cuando falta leche en el refrigerador, pero no cuando su esposa cambia de perfume. O eso creía yo. Una tarde, mientras preparaba café, me dijo con voz casual: te veo más animada últimamente. ¿Algo nuevo en el trabajo? Nada especial, respondí, intentando mantener el tono ligero. Pero su mirada se quedó en mí un segundo más de lo normal. No fue una mirada de celos, fue de cálculo. Ese fin de semana, dijo que tenía que quedarse en casa para terminar un proyecto del trabajo. Me sorprendió, Mark nunca se llevaba trabajo a casa. Pensé en cancelar mi cita con Alejandro, pero él insistió. Podríamos vernos en tu casa igual. Seguro que tu esposo no va a estar pendiente. No me gustaba la idea, pero Alejandro era persuasivo. Llegó por la tarde, con su sonrisa de siempre y una caja de cervezas mexicanas para la ocasión. Cocinamos algo rápido y luego salimos al jardín. Él se quitó la camisa para meterse al jacuzzi, como si fuera el dueño del lugar. En algún momento, sentí que alguien nos observaba. Me giré, pero no vi nada. Alejandro, riendo, dijo: relájate, hermosa. Si tu esposo sospechara, ya estarías durmiendo en el sofá. No sabía que, a pocos metros, detrás de la cerca, Mark estaba estacionado en su camioneta, grabando cada segundo con el teléfono. Durante las semanas siguientes, Mark empezó a cambiar. Seguía siendo amable, pero de forma calculada. Preguntaba por mis horarios, se ofrecía a llevarme y recogerme del trabajo, de repente quería ayudarme con las compras. Incluso una noche me propuso invitar a un amigo a cenar para conocernos todos. El amigo era Carlos, compañero de trabajo de Alejandro. Y, aunque yo no lo sabía, Carlos ya había contado a Mark más de lo que Alejandro jamás hubiera querido. Era como si Mark hubiera puesto un espejo frente a mí, sonreía, me abrazaba, me trataba igual, pero ahora yo sentía que cada palabra y cada gesto eran una prueba. Un examen que no sabía si estaba aprobando o fallando. Y mientras tanto, Alejandro seguía jugando el papel de galán, sin notar, o sin importar, que la partida ya había empezado, y que Mark, no él, estaba controlando el tablero. Mark siempre fue un hombre de movimientos lentos y seguros, como quien mide el terreno antes de dar un paso. Pero esa semana, algo cambió, ya no estaba midiendo, estaba avanzando. Todo empezó un martes, cuando Alejandro llegó a la oficina donde yo trabajaba con una bolsa de tacos y una sonrisa de «mira lo que traigo». No era raro que apareciera, pero esta vez lo hizo justo a la hora en que Mark solía pasar a recogerme. ¿Coincidencia, o una trampa bien colocada? Salimos juntos de la oficina, y ahí estaba Mark, apoyado en su camioneta, con una expresión tranquila que me heló la sangre. ¿Y este quién es?, preguntó, como si fuera la cosa más normal del mundo. Un amigo, dije rápidamente. Un amigo que trae tacos, respondió, con media sonrisa. ¡Qué detalle! Alejandro, encantador como siempre, le estrechó la mano y empezó a hablar de comida, de fútbol y de lo mucho que Sara se merece un descanso. Mark lo escuchaba, asentía, pero yo notaba cómo sus ojos registraban cada palabra. Esa misma noche, en el grupo de Facebook del vecindario, alguien publicó una foto borrosa de una mujer y un hombre en actitud cariñosa, en un jacuzzi que parecía
demasiado familiar. No se veían claramente las caras, pero cualquiera con buen ojo podía reconocer el patio. Los comentarios no tardaron. ¡Qué vergüenza! Espero que el esposo no sea de aquí. Ese tipo no es de Rockfield. Yo pasé horas leyendo y borrando mensajes privados de amigas que de repente querían saber si estaba bien. Alejandro me escribió, no te preocupes, es solo chisme. Nadie puede probar nada. Pero yo ya sabía quién estaba detrás, Mark. Y lo peor, lo había hecho de manera que nadie pudiera acusarlo directamente. Durante el resto de la semana, las miradas en la tienda, en la gasolinera, hasta en la iglesia, tenían un peso distinto. No era abierta hostilidad, pero sí esa mezcla de curiosidad y juicio que en un pueblo pequeño se siente como una sentencia. Alejandro, en cambio, parecía no darle importancia. Incluso me dijo: mira, si Mark se enoja, que se aguante. No eres su propiedad. Sus palabras sonaban románticas, en teoría, pero tenían un filo egoísta que no pude ignorar. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensé, Mark ya dio el primer golpe, y Alejandro ni siquiera se dio cuenta de que está en el centro de la mira. Mark eligió el momento con precisión quirúrgica. No lanzó acusaciones directas, en un pueblo como Rockfield, no hacía falta. Bastaba con plantar la semilla en el lugar correcto y dejar que creciera. Todo comenzó un jueves, cuando me llamó a media mañana. Sara, ¿quieres que pase por ti a la salida? ¿Podemos ir a cenar? Me sorprendió, Mark no solía improvisar. Dije que sí. Al salir de la oficina, lo vi conversando con Dave, un amigo suyo que trabaja en el mismo taller mecánico donde a veces Alejandro lleva su coche. Dave se reía, asintiendo, y cuando Alejandro apareció para sorprenderme, con un café, Dave lo miró de arriba abajo con una sonrisa torcida. Alejandro, ¿ya terminaste con el proyecto de la señora Michei? Dijo, alargando las palabras. Alejandro se tensó, pero se rió forzado. Yo sentí como la sangre me subía a la cara. Esa misma tarde, Mark se pasó por la taquería donde trabajaba Alejandro. No compró nada. Solo se sentó en la barra y empezó a charlar con el dueño, don Felipe, sobre lo difícil que es confiar en ciertas personas, y, como algunos hombres no respetan hogares ajenos. No dio nombres, pero en un local pequeño las indirectas vuelan más rápido que el olor de los tacos. En cuestión de días, noté cambios. Un par de clientes habituales dejaron de saludar a Alejandro. En el grupo de WhatsApp de sus amigos, alguien preguntó si era cierto lo de la esposa del güero de la planta de ensamblaje. Incluso su primo, que trabaja en una gasolinera, le soltó en broma: oye, Casanova, ya te anda buscando el marido de tu novia. Alejandro intentaba tomárselo con humor, pero yo veía cómo se le endurecía la mandíbula. Y cuando él se enfadaba, su encanto se agrietaba. Empezó a contestar más seco, a bromear menos, y a mirarme como si yo fuera parte del problema, no la causa de sus problemas. Una noche, en mi casa, mientras Mark trabajaba en el garaje, Alejandro me dijo: tal vez deberías hablar con tu esposo. Si sigue metiéndose en mi vida, voy a tener que ponerlo en su lugar. Lo dijo con un tono que me hizo estremecer. No de emoción, sino de miedo. En ese momento entendí que Mark no solo estaba dañando su reputación, lo estaba empujando a mostrar su verdadero rostro. Y ese rostro no tenía nada que ver con el hombre encantador que me ofrecía tacos y sonrisas. Mark nunca levantó la voz. Nunca hizo una escena. Y eso lo hacía más peligroso, planeaba en silencio, como si estuviera construyendo un puente invisible, hasta que un día te dabas cuenta de que estabas caminando sobre él y no había vuelta atrás. Un sábado por la mañana, mientras desayunábamos, Mark dijo como quien comenta el clima: estaba pensando en hacer una cena aquí en casa el próximo fin de semana. Invitar a algunos amigos, vecinos, incluso a gente del trabajo.
¿En casa? Pregunté, intentando que no se notara mi incomodidad. Claro, así todos se ponen al día. Sonrió. Y sería bueno que invites a tus amigos también. Su tono no dejaba lugar a dudas. Amigos, significaba Alejandro. Los días siguientes, Mark se encargó de organizar todo, invitaciones por Facebook, mensajes a familiares, incluso habló con don Felipe, el jefe de Alejandro, para extenderle una invitación personal. Yo sabía que si Alejandro recibía la invitación de boca de su jefe, no podría decir que no sin levantar sospechas. El sábado de la cena, la casa estaba impecable. Mark había dispuesto las mesas en el patio, con luces colgantes y música suave. Todo parecía una reunión cordial, hasta que empezaron a llegar las miradas. Gente que no veía hace meses, todos curiosos, todos sonriendo demasiado. Alejandro llegó media hora tarde, con una botella de vino barato y una actitud que quería ser relajada pero que se veía tensa. Apenas saludó a Mark, quien lo recibió con un apretón de mano y esa mirada tranquila que, si lo conocías, sabías que escondía pólvora. Durante la cena, Mark se paseaba con su teléfono, mostrándole algo a ciertos invitados, inclinándose para susurrarles. No oía lo que decía, pero veía las reacciones, cejas levantadas, miradas furtivas hacia mí y hacia Alejandro. En un momento, Mark pidió silencio y levantó su copa. Quiero brindar por la honestidad y el respeto, dijo, con una voz tan serena que me erizó la piel. Valores que, lamentablemente, algunos han olvidado. Un murmullo recorrió la mesa. Alejandro intentó sonreír, pero sus manos apretaban la servilleta. Yo solo quería que la tierra me tragara. Mark no mostró fotos ni vídeos esa noche. No hacía falta. Su juego era más fino, dejar que la sospecha flotara en el aire, que la gente uniera los puntos por sí sola. Y lo peor, es que funcionaba. Cuando los últimos invitados se fueron, Alejandro me susurró con rabia. Tu marido está jugando sucio. Esto no va a quedar así. Pero yo ya entendía que Alejandro no era rival para Mark. No en inteligencia, no en estrategia, y definitivamente no en control. El viernes siguiente, Mark me dijo que su jefe le había pedido ayuda para organizar una presentación comunitaria en el centro cívico de Rockfield. Era un evento abierto, con vecinos, empresarios locales y algunos concejales. ¿Puedes venir, Sara?, me dijo. Así pasamos la tarde juntos. Su tono era amistoso, pero en mi estómago se formó un nudo. Llegamos al centro cívico, y lo primero que vi fue a Alejandro, parado junto a don Felipe y un par de compañeros. Me saludó con una sonrisa rápida, aunque sus ojos reflejaban inquietud. No entendía qué hacía allí, hasta que vi el proyector encendido, listo para mostrar una recopilación de actividades comunitarias y momentos memorables del año. Mark comenzó la presentación con fotos de eventos locales, ferias, partidos benéficos, y luego, sin transición, apareció una imagen inconfundible, el patio de mi casa, el jacuzzi iluminado, Alejandro y yo riendo, con copas en la mano. El murmullo en la sala fue inmediato. Oh, alguien soltó en voz baja. La siguiente diapositiva era un acercamiento, Alejandro tocándome la mano. No era abiertamente íntimo, pero todos entendían el contexto. Luego vinieron capturas de mensajes en la pantalla. Me muero por verte otra vez, escribí yo. Tu esposo no tiene que saberlo, respondía Alejandro. Me quedé paralizada, sintiendo que el aire se me escapaba. Alejandro dio un paso adelante, como para decir algo, pero Mark, con la calma de un juez dictando sentencia, habló al micrófono. En un pueblo como el nuestro, la confianza es lo que nos mantiene unidos. Cuando esa confianza se rompe, todos perdemos algo. No dijo mi nombre ni el de Alejandro. No necesitaba hacerlo. En un lugar como Rockfield, la mitad de la sala ya lo había susurrado a la otra mitad. Don Felipe se levantó de su asiento,
le dio una palmada a Alejandro en el hombro y le dijo algo en voz baja que no alcancé a oír, pero que hizo que él bajara la mirada. Yo quería huir, pero mis piernas no respondían. Cada segundo ahí era como estar bajo un foco de calor insoportable. Cuando terminó la presentación, la gente evitaba mi mirada o me ofrecía sonrisas incómodas. Alejandro salió primero, con el paso rápido y los hombros tensos. En el coche, Mark no dijo ni una palabra. No necesitaba hacerlo, su victoria estaba completa. Después de aquella noche en el centro cívico, Rockfield ya no era el mismo para mí, o quizá yo ya no era la misma para Rockfield. El lunes, cuando fui a la tienda, sentí las miradas. No todas eran hostiles, algunas eran de lástima, otras de puro morbo. Lo peor era que nadie decía nada en voz alta. El silencio en un pueblo pequeño pesa más que los insultos. En la taquería, donde antes siempre había fila, vi a Alejandro detrás del mostrador con expresión sombría. Ya no sonreía a los clientes, ni siquiera intentaba charlar. Don Felipe lo mantenía en la cocina, lejos de las mesas. No tardé en enterarme de que varios clientes habituales habían dejado de ir, y que incluso un par de negocios habían cancelado sus pedidos de catering. Una tarde, mientras me quedaba en mi coche, lo vi salir por la puerta trasera. Caminaba rápido, con el teléfono pegado al oído. No pude oír todo, pero sí una frase. No puedo volver a El Paso. No ahora. Al día siguiente, un rumor se extendió, Alejandro había sido despedido. Oficialmente, por problemas internos en la gestión, pero todos sabían que la reputación perdida es una factura que aquí se cobra en efectivo. Yo tampoco escapaba a las consecuencias. Varias amigas dejaron de responder mis mensajes. Una vecina con la que solía ir a caminar cambió de acera cuando me vio. En la iglesia, la señora Carter, que siempre se sentaba a mi lado, ahora elegía la fila de atrás. Mark, por su parte, seguía actuando como si nada. Me trataba con cortesía, hablaba conmigo en la mesa, preguntaba por Lily, pero había algo nuevo en su mirada, una calma satisfecha, como si cada día que yo pasaba aquí fuera un recordatorio de que él había ganado. Intenté escribirle a Alejandro. La primera vez no respondió. La segunda, me contestó con un mensaje seco. Esto es demasiado para mí. No podemos vernos más. Cuídate. Así terminó, sin una última conversación, sin un cierre real. Solo un silencio que dejaba claro que, para él, yo ya era un peso muerto que hundía más de lo que podía aportar. Me quedé sola en medio de un pueblo que ya no me veía igual, con un esposo que me había derrotado sin gritar ni una sola vez, y con la amarga certeza de que yo misma había abierto la puerta a mi propia caída. El golpe final de Mark llegó sin previo aviso, al menos para mí. Era un jueves cualquiera cuando me pidió que me sentara en la sala. Lily estaba en la escuela, y el silencio de la casa era tan tenso que hasta el tic-tac del reloj parecía más fuerte. Mark apareció con una carpeta negra y la puso sobre la mesa de centro. He hablado con mi abogado, dijo, con ese tono sereno que usaba cuando ya lo tenía todo resuelto. Voy a pedir el divorcio. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Mark, empecé, pero me interrumpió con un gesto de la mano. No voy a hacerte pasar por un juicio largo. Solo hay dos condiciones. Lily vivirá conmigo la mayor parte del tiempo y tú aceptarás el acuerdo tal cual está escrito aquí. Si lo haces, no voy a mostrar el resto de las pruebas que tengo. No necesitaba abrir la carpeta para saber qué había dentro. Fotos, vídeos, mensajes, el arsenal completo que aún no había mostrado en público. Ya había visto de lo que era capaz. ¿Por qué ahora? Pregunté, más por inercia que por querer una respuesta. Porque ya no tengo que demostrar nada, respondió, mirándome a los ojos. Todos saben quién eres y quién soy yo. Lo único que me queda es asegurarme de que Lily tenga estabilidad. Firmé. No porque estuviera de acuerdo,
sino porque no había alternativa. Las semanas siguientes fueron un borrón. Me mudé a un pequeño apartamento en las afueras, busqué trabajo en oficinas donde nadie me conociera, y traté de convencerme de que podría empezar de cero. Pero Rockfield tiene memoria larga, y aunque viviera en otro lado, la historia me seguía. Mark, en cambio, prosperó. Lo ascendieron en la planta, se le veía en eventos comunitarios, siempre con Lily a su lado. La gente lo saludaba con respeto, con esa mirada de él aguantó lo que nadie podría. Un domingo, fui a recoger a Lily. Mark estaba en el porche, sonriendo mientras ella corría hacia mí con su mochila. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. No había odio en sus ojos, solo esa calma satisfecha del que sabe que ganó no solo la batalla, sino toda la guerra. Y en ese momento lo entendí. Él no solo me había quitado la reputación, al amante y a la hija en gran parte del tiempo, también me había quitado la narrativa. Ya no importaba cómo se desarrollaron las cosas, en este pueblo, la historia oficial era la suya. Yo quedé como la advertencia, él como el ejemplo. Y así, Mark Parker se convirtió en el hombre intocable de Rockfield, mientras yo aprendía a vivir con un apellido que ya no podía llevar con orgullo.